Tengan todos muy buenos días, mis queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente un domingo más para poder santificar el día de reposo y nuevamente vamos a tener nuestra reunión dominical de barrio y para dar inicio vamos a cantar el himno 180 a leer las escrituras. Luego de cantar el himno será ofrecida la primera oración por nuestro jovencito Roberto Emilio Sanabria. Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, te agradecemos por la salud, por los alimentos, te agradecemos por un día más de reposo que nos das, te pido que nos bendigas para que podamos poner atención a los discursos que los hermanos nos van a dar, que podamos poner en práctica lo que digan, que nos bendigas y nos protejas. Te pido que nos bendigas para que el virus no pueda llegar a la puerta de nuestros hogares y que podamos estar a salvo. Eso te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a Roberto Emilio por su oración. Ahora pasaremos al tiempo de los discursantes. Como primer discursante escucharemos a la hermana Doménica Valle de Sanabria. Luego el tiempo lo tendrá nuestro hermano Juan Carlos López Monje. Luego de su participación cantaremos el último himno, el cual sería el número 184, Id, oh santos, al templo. Luego de cantar el himno, escucharemos la última oración, el cual será ofrecida por Vanessa Araceli Flores Varillas. Agradecemos, hermanos, por estar atentos de estos videos. Espero que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Feliz día de reposo, hermanos. Mis queridos hermanos, en esta mañana soy más que agradecida con mi Padre Celestial por la oportunidad que tengo de poder dirigirme a cada uno de ustedes. Agradezco al obispado por este domingo de reposo, haber pensado en que yo pudiera compartir un tema con ustedes. Hoy en esta mañana, hermanos, quiero hablar un poquito acerca de lo bendecidos que somos como miembros de la iglesia, el poder pasar por esta pandemia, pero saber que el Señor hace 2 años atrás, Él había preparado un plan para que nosotros pudiéramos estar nutridos durante este tiempo. Hoy en esta mañana les quiero hablar del Ven Sígueme. Y el Ven Sígueme fue un manual el cual se dio a cada uno de nosotros como familia y como individuales para que nosotros pudiéramos llevar un estudio personal y en familia.
Y una de las cosas que es bien importante es que ¿cuál es el propósito del Ven Sígueme? El propósito del Ven Sígueme es que cada uno de nosotros pueda convertirse y llegar a ser más como Jesucristo. Por esa razón, cuando nosotros estudiamos, dice que debemos de buscar, no debemos de buscar simplemente la información, sino que debemos de buscar llegar a ser unas nuevas criaturas. Sin embargo, el aprendizaje del Evangelio fortalece nuestra fe y nos ayuda a conducir milagros y conversiones en nuestra vida. Una de las cosas que nosotros debemos de recordar es que cuando estudiamos el Ven Sígueme debemos de buscar la guía del Espíritu, ya que la guía del Espíritu nos testificará que todas las cosas de las cuales nosotros estudiemos realmente nos van a ayudar a poder ser mejores discípulos de Jesucristo. Por esa razón es nuestro esfuerzo que cada uno de nosotros podamos vivir y aprender las enseñanzas y los principios que ahí nos enseñan y ser guiados por el Espíritu. Hermanos, ¿para quién es el Ven Sígueme? Es para todos, es para cada uno de nosotros, como familia y como individual. Y una de las cosas que es bien importante es de que este curso pues se utiliza que tenemos lecciones diarias, las cuales nosotros podemos estudiar, ya dijo el profeta, en familia y individual. Otra de las cosas que es bien importante es que es un recurso para que nosotros podamos entender mejor las Escrituras. Una de las cosas que también nos enseña el Ven Sígueme y que tiene un calendario, que es semanalmente, qué es lo que nosotros necesitamos estudiar. Y hay algunas ideas de cómo nosotros podemos estudiar individualmente las Escrituras. No las voy a tratar todas en esta mañana porque me llevaría demasiado tiempo, pero una de las cosas más principales es buscar verdades acerca de Jesucristo. Una de las cosas que en esta semana pudimos aprender es acerca de cuando Jesucristo vino acá a las Américas. Y podemos ver cómo el pueblo primero estaba como apesadumbrado por todas las cosas que habían pasado, pero después al escuchar esa voz suave y apacible diciendo este es mi hijo amado, nadie entendía de dónde venía esa voz, mas sin embargo cuando agudizaron sus oídos ellos pudieron comprender de dónde venía. Una de las cosas que también nosotros debemos de buscar en el Ven Sígueme son las palabras inspiradoras. Dice tal vez se encuentren o ciertas palabras y frases que nos conmueven a cada uno de nosotros, quizás dependiendo de las circunstancias o la situación que estemos viviendo. Una de las cosas que a mí siempre me conmueve del Ven Sígueme es los encabezamientos, porque a veces siento como que nunca había estudiado eso. También dice que debemos de buscar verdades que el Evangelio tiene. Algunas veces las verdades del Evangelio, nosotros las llamamos doctrinas o principios, dice que declaraciones directas que nos ayudan a poder vivir de tal manera el Evangelio y a no sentir dudas. Dice que también otra de las cosas que debemos de hacer es escuchar el Espíritu, prestar atención a sus pensamientos y los sentimientos que sentimos. Muchas veces, hermanos, cuando estudiamos el Ven Sígueme, tal vez no lo hacemos de la manera correcta. Entonces no podemos sentir la guía del Espíritu, pero cuando lo hacemos, que primero hacemos una oración, cantamos un himno, tenemos un lugar acogedor o un momento indicado para poder hacerlo. Entonces podemos tener la presencia del Espíritu. También otra de las cosas que nosotros podemos hacer es anotar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Una de las cosas que aprendimos el Ven Sígueme la semana pasada es de lo importante que es poder llevar un diario personal donde podamos escribir todas nuestras experiencias espirituales para poder estarlas leyendo y poder estar viendo qué fue lo que aprendimos, qué fue lo que hizo que nuestro testimonio pudiera crecer. Dice que otra de las cosas que es bien bonito es poder compartir las ideas por medio de las redes sociales, por medio de nuestras hermanas ministrantes o por medio también de dependiendo de la organización que nosotros trabajemos, debemos poder compartir con ellos lo que hemos aprendido. También otra de las cosas que nos enseña es vivir de acuerdo con lo que hemos aprendido. Hermanos, si esta semana aprendimos un principio, lo mejor es que nosotros podamos vivir de tal manera que podamos semejarnos más a Jesucristo. Mis queridos hermanos, hay muchas cosas las cuales podemos hacer. Lo que yo les acabo de decir son pautas si nosotros lo estudiamos personalmente, pero también hay pautas en el comienzo del Ven Sígueme que lo podemos hacer también como familia. Una de las cosas que debemos de amoldar es cuando hay niños pequeños. Pues a un niño pequeño no le va a gustar leer 3, 4
capítulos en un día. Entonces dice que podemos utilizar la música cuando podemos comenzar, pero debemos de hacerles entender también a los niños pequeños que es un momento espiritual, que es un momento en el cual se va a aprender acerca de Jesucristo. Y dice que también podemos cantar un himno. Podemos cantar el himno, tal vez el himno del mes que le corresponde a los niños. Podemos cantar un himno que tal vez muchas veces no podemos a plenitud como va en la música. Entonces también es un momento para poder hacerlo. Dice que una de las cosas que también podemos hacer es aplicar la escritura a nuestra vida, a nuestra familia. Tal vez a veces hay dificultades en nuestro hogar y nosotros podemos hacerlo de esa manera. Dice que también otra de las cosas que podemos hacer es memorizar escrituras. Si en nuestro hogar hay varios jóvenes, hay varios niños, pues quizás uno agarra su parte y otro la otra para poder memorizar una escritura y después lo podemos decir todos juntos. Dice que también podemos elegir un tema específico para la noche de hogar. También a los niños les podemos poner a dibujar para que ellos puedan entender y relacionar en qué se ha estudiado esa semana en el Bensígueme. Una de las cosas que es bien importante, mis queridos hermanos, es de que nosotros podemos buscar en otros recursos adicionales. En la biblioteca de la iglesia, podemos también en los manuales de seminario e instituto. Una de las bendiciones grandes que tenemos es de que todos estamos montados en el mismo barco. Si ustedes se fijan, hermanos, este año, los muchachos de seminario, de instituto y la escuela dominical, se trata acerca del Libro de Mormón, el cual nos ayuda a que nosotros podamos comprender. Una de las cosas que es bien importante es que hay una promesa que si nosotros leemos el Bensígueme con nuestra familia individualmente. El profeta José Smith dijo: declaro a los hermanos que el Libro de Mormón es el libro más correcto de todos los libros sobre la faz de la tierra y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acerca más a Dios al seguir sus preceptos que cualquier otro libro. Si nosotros recordamos, el profeta José Smith dijo eso, porque hoy en este año tenemos la bendición de poder estudiar lo que es el Libro de Mormón. Y hermanos, una de las cosas que es bien importante es lo que dicen nuestros profetas actuales. El profeta Roger M. Nelson dice: mis queridos hermanos y hermanas, les prometo que si cada día estudian el Libro de Mormón con espíritu de oración, cada día tomarán mejores decisiones. Les prometo que cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuesta a sus preguntas y dirección para su vida. Les prometo que cada día se sumergen en el Libro de Mormón y estarán vacunados contra todos los males de esta época. Entonces, qué maravilloso es saber de que al ser obedientes recibiremos una bendición. Hermanos, el Bensígueme ha venido aquí para quedarse en nuestras vidas. Aprendamos a vivir de tal manera que nuestro Padre Celestial pueda sentirse complacido con cada uno de nosotros. Yo sé que a veces el tiempo, las circunstancias y el correr de la vida se nos hace un poquito difícil el no darle la importancia necesaria a las Escrituras y al Bensígueme. Les testifico que cuando nosotros ponemos de nuestra parte, el Señor dará la porción del Espíritu y nos hará recordar cada día lo importante que es poder leer el Libro de Mormón. Testifico de que cuando el profeta nos dio este libro, lo hizo con toda la autoridad y el poder. Sé sin ninguna duda que este es el Evangelio verdadero, que Jesucristo vive, que Él es mi Salvador y Él es mi Redentor. Soy tan agradecida por estos tiempos de pandemia, el poder estar en mi hogar, pero saber que tengo la bendición de poder ser instruida por el Señor, por medio del Bensígueme. Sé de que una hermosa mañana de primavera, el profeta José Smith vio al Padre y al Hijo. Cuando esa visión se dio a conocer, Él pudo dar cumplimiento a muchas cosas, las cuales ahora nosotros como miembros de la iglesia gozamos. Es mi ruego y mi súplica en esta mañana que nosotros podamos ser felices estudiando el Bensígueme y que podamos recordar que seremos bendecidos al cumplir con ese mandamiento. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, nuevamente es un enorme privilegio el dirigirme a ustedes. Ruego que el Espíritu Santo nos acompañe y me ayude para ser claro en mis ideas y poder llegar hasta sus hogares y hasta sus corazones. Hermanos, era el año 2019, diciembre, y teníamos muchas expectativas para el año 2020, entre ellas muchísimas metas a corto, mediano y largo plazo. Entre estas metas a lo mejor eran viajar, seguir con los estudios, visitar el templo con regularidad, visitar a un familiar, etcétera, etcétera. Metas que íbamos a desarrollar en el transcurso del año. Y muchas de estas metas se vieron pausadas por una pandemia.
que en ese momento no nos imaginamos la plenitud que esto iba a tener, no sabía qué palabra usar, la magnitud que esto iba a tener en nuestra vida. Es por ello, hermanos, que en marzo empezamos a vivir un cambio en nuestra vida. Nuestro estilo de vida empezó a cambiar obligadamente. Obligadamente realizamos un cambio de 360 grados. Entre ellos, notamos que los jóvenes, los niños, los estudiantes, tanto en el ámbito académico como religioso, cambiaron su estudio de forma presencial a virtual. Muchas empresas cerraron, muchos emprendedores cerraron sus negocios. Muchos hermanos tuvieron que sacar permisos especiales para seguir trabajando o seguir presentándose en sus empresas. Y nuestra vida empezó a cambiar obligadamente, algo por lo cual no estábamos preparados. La iglesia implementó el cerrar templos en todo el mundo, más de 170 templos. Todas las actividades, reuniones religiosas fueron suspendidas desde ese entonces a la fecha. Y pensábamos, y el mundo asimilaba momentos tristes y grises en la vida. Como santos de los últimos días, hermanos, teníamos algo que nos da paz y tranquilidad, y ese es el Evangelio de Jesucristo, su Evangelio restaurado y la plenitud del Evangelio. Teníamos las Escrituras que nos dan paz, tranquilidad y esperanza. Tenemos programas como Ven, Sígueme, para seguir desarrollando paulatinamente en nuestra vida. Sí, también programas como la Noche de Hogar para fortalecer nuestra armonía familiar y desarrollar más amor y más empatía. Teníamos todo para seguirnos manteniendo firmes en el Evangelio, aún sin estarlo presencialmente. Y es así como el tiempo ha pasado, hermanos, y nos hemos seguido manteniendo en la fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, estoy totalmente agradecido y bendecido de formar parte de este Evangelio, y más agradecido aún estoy porque sé que se aproximan tiempos mejores para el país y para nosotros. En esta semana se anunció la apertura del Templo de San Salvador, El Salvador, en fase 1. Esto significa, hermanos, que estamos mejorando. Esto significa que se aproximan tiempos mejores y sobre todo que va a llegar un punto donde vamos a visitar el templo nuevamente. Y eso me ha llenado de tanta esperanza y tanto gozo en seguirme manteniendo firme y fiel a mis convenios para recibir las bendiciones que se me prometen en el templo. Así que si ustedes ya se percataron, en esta ocasión hablaré del templo, cómo me preparo para entrar al templo. Pero antes, hermanos, como todo, necesita existir una motivación en nuestra vida. Sabemos de la importancia del templo, sabemos que siempre han existido, pero ¿qué promesas yo recibo a ir al templo? Y las voy a mencionar antes de mi discurso para que esto nos motive a visitar al templo cuando sea oportuno. El presidente Hinckley, hermanos, nos da una clara promesa cuando visitamos el templo. Y él dice, al ir a la casa del Señor, al recordar los convenios que ahí hacemos, podremos soportar toda prueba y vencer toda tentación. Otra promesa es, si van a la casa del Señor serán bendecidos, la vida será mejor para ustedes. Aprovechen la gran oportunidad de ir a la casa del Señor y de este modo participar de todas las maravillosas bendiciones que corresponden y que se reciben ahí. Y la última promesa, hermanos, por el de Richard G. Scott es, al visitar regularmente el templo, van a enriquecer su vida, brindándole más propósito. Con estas promesas, hermanos, que profetas videntes y reveladores y modernos nos hacen, la pregunta es, ¿cómo me preparo para ir al templo? Una de las cuestiones es mantenernos dignos. El mantenernos dignos, hermanos, significa que yo voy a vivir de acuerdo a las normas que el Señor, la Iglesia, requiere, para que el Santo Espíritu me acompañe y guíe mi vida, y yo pueda estar limpio y poder entrar a la casa del Señor. Significa, hermanos, que tenemos que despojarnos del hombre natural. Al despojarnos del hombre natural, nos volvemos más humildes y más obedientes al Señor. Esto a la misma vez hace que seamos más obedientes y por medio del Espíritu Santo
recibir paz y tranquilidad, y a través de la expiación de Jesucristo lograr perdón de nuestros pecados y vivir de una manera digna. Hermanos, el entrar a la casa del Señor se vuelve algo cotidiano de nuestra vida. No solamente es de prepararme un día antes o cuando ya está la fecha de excursión, es de prepararnos todos los días de nuestra vida, vivir de una manera digna. Los invito, hermanos, a que podamos leer las Escrituras todos los días, y en esto que está por reaperturar el templo y entrar en fases 1, 2, 3 y un momento donde se nos reciba nuevamente, estar preparados. Los invito a leer discursos del templo y su importancia, y sobre todo quiero invitarlos a buscar de nuestros antepasados para que cuando sea oportuno y el templo abra, tengamos nombres propios de nuestros antepasados, y poder realizar las ordenanzas por ellos. Es mi compromiso en esta mañana, hermanos, el poder prepararnos para vivir de manera digna, trabajar en historia familiar. Esto de historia familiar, hermanos, es personal. Debería ser una motivación propia el que yo tenga que trabajar por mis antepasados, buscar información, ingresarlos en el sistema, realizar las ordenanzas por ellos. Son sus familiares, son mi familia y dependen de mí para ser salvos. Así que esto no se vuelva una obligación, no se vuelva algo de estar ahí puyando, hermano, ya trabajo en historia familiar, hermano, ¿cómo va con esto? Que se vuelva algo propio y que se vuelva una bendición que están esperando nuestros antepasados para realizar sus ordenanzas aquí en la tierra. Sé con todo mi corazón que Jesucristo vive y que Él nos ama y que esta es su iglesia. Sé con todo mi corazón que estamos en el camino correcto y que tenemos un profeta vidente y revelador. Sé con todo mi corazón que el libro de Mormón es verdadero y sé que la casa del Señor es el templo para realizar ordenanzas salvadoras para llegar a la vida eterna, y que el templo, hermanos, es un telescopio que eleva nuestra visión hacia la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Santos a los templos, a la casa del Señor, sed sellados en familia para siempre y con amor. Aprende del plan eterno que nos da la salvación, si cumplimos con sus leyes, Dios nos da su bendición. Los poderes celestiales padejas de conferir a tus hijos que en los templos han entrado a servir. Amadísimo Padre Celestial, te agradecemos por este hermoso día. Gracias, Padre, porque nos permites estar con bien. Te pido que siempre nos puedas cuidar, nos puedas bendecir y que siempre puedas proteger nuestro hogar. Te pido por cada uno de los miembros de la iglesia que se encuentren bien y que siempre puedan tener lo necesario. Gracias, Padre, por permitirnos poder escuchar a los discursantes de esta mañana, que nos podamos nutrir cada domingo y que lo podamos poner en práctica durante la semana. Te pido también de que podamos tener un lindo inicio de semana, que todo lo que tengamos que hacer, pues que nos salga bien y que siempre estemos acompañados del Espíritu. Te pido que siempre nos provee lo necesario y que siempre nos protejas. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.